Todo México espera las declaraciones de Emilio Lozoya Austin a su regreso a nuestro país. Pero el director de Pemex ya habló y habló fuerte en España. Hoy, Código Magenta revela el contenido de esas declaraciones preliminares en donde pone al descubierto nombres de prominentes personajes, cifras detalladas, modus operandi y lugares en donde se entregaron los famosos sobornos. Los de Odebrecht y los que salieron de Pemex para aceitar la reforma energética. Ahí aparecen presuntos implicados como Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. Y en medio de todos, el nombre de un enlace clave, Fabiola Tapia Vargas. Conoce en Código Magenta Emilio Lozoya, lo que ya reveló. En esta panadería El Globo, en Prado Sur, en la Ciudad de México, se definió la operación de sobornos de mayor trascendencia política en la historia reciente de México. Ahí, Emilio Lozoya selló el pacto por Odebrecht con Luis de Meneses Vil, el director de la constructora brasileña en México, quien se comprometió a transferir $4 millones a cuentas vinculadas al PRI. La declaración de Lozoya ante las autoridades españolas advierte que ese sería el inicio formal de un esquema que hoy representa un terremoto judicial para la élite política del sexenio de Enrique Peña Nieto, el lavallato mexicano. Se trata de revelaciones que involucran de manera inédita a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya con el pago de presuntas coimas por más de 100 millones de pesos. En su testimonio, el exdirector de Pemex desglosa por primera vez el uso de los $10 millones que la constructora brasileña transfirió a cuentas vinculadas al PRI, que a la postre habrían sido utilizados para pagar sobornos en efectivo para garantizar la aprobación de la reforma energética, el Pacto por México y con ello la continuidad de los negocios de Odebrecht en el país. 80 millones de pesos a senadores del PAN, 6.8 millones de pesos al presidente de la Cámara de Diputados, 34 millones de pesos al director de finanzas del PRI y al menos 12 millones de pesos a funcionarios de Pemex y la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón. Todos los pagos se realizaron por instrucción del número 2. Emilio Lozoya señala en su declaración a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como los grandes orquestadores de esta operación sistemática para comprar voluntades políticas. Se refiere a ellos con el código número 1 y número 2 y asegura que ambos le dieron la orden de reunirse con Meneses Vil para gestionar recursos para la campaña presidencial del PRI a inicios de 2002. Para entonces, ya existían dos antecedentes de la relación de Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht. Una reunión que tuvo lugar en abril de 2010 después del Foro Económico Mundial en Cartagena, a la que el entonces gobernador del Estado de México acudió acompañado del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo IGA. Y un segundo encuentro en la casa de Marcelo Odebrecht, en Sao Paulo, a la que Peña Nieto llevó a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a quien sería su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. La declaración de Emilio Lozoya a las autoridades españolas puede estructurarse en tres partes. Número 1, el factor Tapia, que detalla la operación de los sobornos. Número 2, el pacto por Odebrecht, que implica a legisladores priistas y panistas en el pago de coimas. Y número 3, el nexo panista, que explica cómo se saldaron favores con funcionarios de la administración de Felipe Calderón. El factor Tapia. Emilio Lozoya describe a Fabiola Tapia Vargas, representante legal de Construcciones Industriales Tapia, como el cerebro financiero de la operación de los sobornos. Ella era la presunta encargada de proveer el efectivo que le era entregado en billetes de denominación de 200, 500 y 1,000 pesos a los senadores y diputados en una oficina que Pemex rentaba en la calle Montes Urales en Lomas de Chapultepec. No se trata de una simple testaferro. Fabiola Tapia era hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, que dirige una empresa que tuvo un ascenso meteórico en el sexenio de Enrique Peña Nieto y cuyo punto de inflexión fue la asignación de un contrato en el complejo etileno 21, operado por Braskem, una filial de Odebrecht. Lozoya declaró que en la primera transferencia que hizo Odebrecht a cuentas vinculadas al PRI, la firma brasileña envió $3.15 millones a través de Research Engineering and Development Ltd., una empresa fachada con cuentas en el Main Bank en el paraíso fiscal de Antigua. El resto del dinero prometido, los $815,000, habrían sido proporcionados por Fabiola Tapia en efectivo.
El dinero sería repuesto por Odebrecht a Tapia en una operación posterior que no fue detallada por Emilio Lozoya. Lo que sí dijo el exdirector de Pemex fue que la constructora brasileña tenía un acuerdo con Tapia Vargas para apoyar al gobierno de Enrique Peña Nieto con $6 millones si obtenía el contrato Tula 1. Entre 2012 y 2014, Odebrecht transfirió $6 millones a Secapan S.A. en una cuenta presuntamente vinculada a Emilio Lozoya en el Neue Bank. El dinero ya tenía destinatarios. El pacto por Odebrecht. Emilio Lozoya sostiene que el dinero de los sobornos mencionados en la declaración era puesto por Fabiola Tapia Vargas en efectivo para que se distribuyera conforme número 2 fuera indicando, es decir, Luis Videgaray. El exdirector de Pemex señala que número 1 y número 2 establecieron como enlace de cabildeo de la reforma energética a David Penchina, político perista de Hidalgo y presidente de la Comisión de Energía del Senado. Lozoya detalla que le fueron entregados $6 millones el 17 de septiembre de 2014 en la oficina de Montes Urales. Un día después, se definió en el Congreso el dictamen para la designación de comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo al testimonio del exdirector de Pemex, esta es la lista de senadores del PAN que recibieron en conjunto más de $80 millones por instrucción de Luis Videgaray. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda. Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. En la declaración se refiere que número 2 ordenó recibir a Ricardo Anaya Cortés, entonces presidente de la Cámara de Diputados y futuro candidato presidencial del PAN, para entregarle $6.8 millones el 8 de agosto de 2014. La relación del círculo cercano de Enrique Peña Nieto con el PAN no inició ahí. La complicidad venía de tiempo atrás. El nexo panista. Odebrecht llegó a México en el sexenio de Felipe Calderón. La transición de gobierno de 2012 no podría ser entendida sin este contexto. La complicidad entre la administración que entraba y la que salía quedó sellada en la supervivencia política de José Antonio Meade, que pasó de ser secretario de Hacienda en el gobierno del PAN a secretario de Relaciones Exteriores en la administración del PRI. Esto no es una casualidad. Lozoya le dijo a las autoridades españolas que Luis de Meneses Vil aseguraba que Braskem había entregado sobornos en 2010 y 2011 para asegurar el negocio del complejo etileno 21, cuyo cabildeo habría estado a cargo de 2 funcionarios de Pemex, Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya. Eventualmente, ambos llegarían a ser directores de la empresa productiva del Estado. Este negocio se logró con la presunta intervención de Francisco Javier Conejo, un empresario jalisciense que fungió como ex colaborador de Meade y recaudador de precampaña de Ernesto Cordero. Se trata de un operador panista de larga data. Felipe Calderón destapó su candidatura presidencial en el Rancho del Conejo 2 años antes de entrar al poder. El testimonio de Emilio Lozoya refiere que Braskem presuntamente le debía dinero al grupo de Cordero y Meade, pero que únicamente sería pagado a través de número 2 si se garantizaba la continuidad del contrato de etileno 21. En este contexto, el exdirector de Pemex señala que a lo largo de 2014 le fueron presuntamente entregados $84 millones a Ernesto Cordero y a José Antonio Meade, de los cuales $52 millones habrían sido utilizados para pagar a legisladores de oposición del PAN y $32 millones presuntamente a Luis Vega Aguilar, el secretario de Finanzas del PRI, muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. La pinza se habría cerrado en septiembre de 2014 con el presunto pago de $12 millones en efectivo al propio Meade, a José Antonio González Anaya y a Carlos Treviño Medina, quien fungía como coordinador de asesores de presidencia de Pemex. La expectativa por lo que Emilio Lozoya podría declarar a la Fiscalía General de la República era enorme, pero lo importante ya se dijo. Este es apenas el primer boceto de lo que Emilio Lozoya Austin declaró en España. A partir de los próximos días, sus comparecencias ante la Fiscalía General de la Nación no solo confirmarán, sino ampliarán los detalles de esta saga que sacudirá las entrañas del sistema político mexicano.